Padre Cristo, hermanos, en este día queremos darle la honra y la gloria al Señor porque Él nos permite todavía estar de pie y nos permite alabarle y glorificar su nombre. En este servicio queremos alabarle solamente a Él porque no hay nadie más a quien podamos pedirle ayuda en los momentos de tribulación o de angustia más que a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabarle con estos cantos y vamos a darle a Él toda la honra y toda la gloria. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, porque ya conocemos la gloria de Dios. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, porque ya conocemos la gloria de Dios. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria más que el mar. Nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria más que el mar. Nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. ¿Cuántos creemos que solo Dios sabe hacer al hombre feliz, hermano? Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Vamos a adorar al Señor con este canto, Yo quiero más de ti. ¿Cuántos queremos más de la presencia del Señor en nuestras vidas? Yo quiero más de ti.
tu corazón. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que el Señor mucho les bendiga, hermanos. Y así vamos a pasar a la parte de la predicación. Que Dios les guarde, que
les bendiga. Amén. Paz de Cristo, hermanos y amigos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos agradecer al Señor primeramente por su misericordia, por todas sus bendiciones, porque el Señor nos ha guardado, nos ha dado un día más de vida. Queremos agradecer también a nuestro pastor y obispo por la oportunidad que nos ha dado de traer el mensaje hoy en este día de la palabra del Señor. Queremos compartir con ustedes un pensamiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón el día de hoy, y queremos invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 22. La palabra del Señor nos da un mensaje para cada uno de nuestra vida, para que nosotros podamos ser bendición o ser bendecidos en nuestra manera de vivir. Libro de Romanos capítulo 3 versículo 22 dice de la siguiente manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La palabra del Señor aquí en este versículo nos habla de un tema muy importante acerca de la justicia. Y cuando nosotros hablamos de la justicia, normalmente nosotros entendemos de cierta manera la palabra justicia. Y cuando nosotros vamos a investigar la palabra justicia, nosotros podemos mirar que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que actúa justamente, que es un Dios, hermanos, que día tras día Él no olvida sus promesas, no olvida lo que Él escribió, y Él se mantiene o permanece fiel en todo lo que Él dejó escrito para nosotros. Nosotros podemos encontrar la palabra justicia. La palabra de justicia también yo estaba estudiando, y también nos quiere decir justicia, rectitud. También nos habla, hermanos, que también viene a significar o a tomar el significado de derecho. ¿Por qué? Porque todo esto trae al Señor a reclamar o a decirnos a nosotros conforme Él dejó escrito para que nosotros cumpliésemos. Miramos la palabra justicia, miramos que Dios es un Dios justo, que no es un Dios injusto, porque miramos en la creación la palabra del Señor nos enseña que cuando viene la creación, Dios crea al hombre con un propósito. En el propósito que Dios crea al hombre o forma al hombre, Dios le da un propósito en la vida del hombre. No solamente es creado, es formado para llenar un espacio, sino que es creado, es formado para tener un propósito en esta tierra. Miramos a Adán y a Eva, el Señor los forma, les pone en un lugar especial, los pone en ese huerto donde todo es puesto para ellos, para que ellos disfruten, para que ellos gocen, para que ellos no tengan necesidad, para que ellos no tengan sufrimiento. Pero el hombre en su naturaleza, el hombre en su vida, y el hombre hasta el día de hoy, nos damos cuenta que el hombre sigue siendo desobediente al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios forma al hombre y crea a Adán y a Eva, el Señor les dice: todo aquí, todo esto puedes comer y puedes disfrutar todo esto. Pero nos damos cuenta que les da una palabra y solamente ellos tenían que cumplir una cierta parte, y les dice: de todo fruto comeréis, pero les pone un alto y les dice: pero solo de este no comeréis. Y el hombre desobedece a Dios. Dice que estaban en ese lugar donde todo lo tenían y solo tenían que obedecer y no comer. Y ellos decidieron o tomaron la decisión en su vida de comer de ese fruto. Por eso la palabra del Señor nos enseña que por esa causa
o por esa desobediencia del hombre, usted y yo hoy el día también tenemos ese problema, tenemos esa batalla día con día, porque ellos desobedecieron y fueron por su desobediencia, fueron echados fuera de todo ese privilegio que ellos tenían, de toda esa gran bendición que ellos habían obtenido, que Dios les había dado. Ellos fueron desechados. Por esa misma manera, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre justo delante de Dios, no hay hombre que no haya cometido pecado delante de Dios o que le haya fallado a Dios y que diga: yo merezco la oportunidad, yo merezco el cielo porque yo no he pecado, porque yo soy justo. Pero el Señor dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, porque hemos pecado, hemos fallado a Dios, todos perdimos ese privilegio. Pero el Señor, en el propósito, en el plan que Él formó, que Él puso en el hombre, a través de los tiempos, nos damos cuenta en la Escritura que Dios siempre ha buscado una manera perfecta, ha buscado una manera posible al alcance del hombre para reconciliar al hombre a esa bendición que Dios formó desde el principio para él. Miramos, hermanos, que cuando el hombre peca, pasa el tiempo, Dios, después cuando viene el diluvio, Dios también pone una manera para corregir al hombre. El hombre le dice: entra al hombre solamente en esa arca que fue construida y ahí te vas a salvar, ahí no vas a morir, vas a tener ese privilegio o esa oportunidad de ser salvo, de no morir, de no alcanzar la muerte. Pero lamentablemente el hombre desechó. La mayoría de los hombres, solamente de toda la humanidad, solo 8 personas pudieron entrar. Nos damos cuenta que el hombre desobedece y se aleja de Dios por causa de su pecado. Nos damos cuenta también en la Escritura que Dios, a través de los tiempos, sigue formando el hombre, se sigue reproduciendo el hombre. El hombre vuelve a pecar y vuelve a desobedecer y vuelve a tener esa pérdida de la presencia de Dios. Y el Señor vuelve con su infinito amor y su misericordia. Él sigue siendo fiel y busca otra manera, otra vez, de reconciliar al hombre y traerlo a su justicia. Busca la manera y provee un sacrificio, viendo que el hombre por sí solo no se puede salvar. Dios otra vez vuelve a proveer la manera para que el hombre, el ser humano, vuelva a los pies de Cristo, vuelva otra vez a entrar a esa bendición que el Señor preparó desde el principio. Dios se mantiene en su justicia y dice Romanos capítulo 3 versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miramos que, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que en aquel tiempo, cuando el hombre pecaba, aún venía el pueblo a ofrecer, ¿verdad?, ese sacrificio una vez al año. Pero para que ese pecado fuera perdonado, tenía que haber un derramamiento de sangre. Entonces Dios, en su infinito amor, mira y provee ese sacrificio nuevamente. Ese sacrificio ya no lo trajo por medio de un cordero, ya no lo trae mediante otro instrumento. Dios mismo prepara ese sacrificio y Dios mismo, miramos en la palabra del Señor que dice que
preparó el sacrificio en el libro de Hebreos, nos enseña que Él mismo tomó ese lugar y formó ese cuerpo para transportar la sangre para la redención del hombre, para poder salvar al hombre, para proveer esa manera para que el hombre alcanzara el cielo. ¿Cómo? Siendo la palabra del Señor nos enseña que en el Romanos que leímos, en el versículo que leímos, dice, siendo justificados gratuitamente, sin costo alguno, sin tener que pagar nada, dice, por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos damos cuenta que la Escritura nos enseña que ese sacrificio en los tiempos antiguos tenía un costo. Depende de la familia y dependiendo también quizás la situación de la persona o el estado económico de la persona en aquel tiempo tenía un precio. Y usted no podía ir y robarse, no, tenía que pagar el precio, tenía que pagar la cantidad o lo que era exigido para que usted pudiera obtener ese sacrificio. Ahora, hoy en día el Señor nos enseña a nosotros en la palabra que Él proveó el sacrificio para que usted y yo alcanzásemos el perdón de pecados. Y no solamente eso, sino que cuando el Señor proveó esto, también nos enseña y nos dice que nos da la oportunidad de regresar y recuperar y tomar lo que un día Adán y Eva habían perdido. Esa oportunidad de poder entrar en ese lugar especial que Dios preparó para el hombre. Lamentablemente el hombre o el ser humano en su afán diario de vivir la vida como el mundo la vive, se olvida de Dios. Y Dios es un Dios justo, Dios es un Dios amoroso, pero en su infinito amor también reclama y también nos dice a nosotros, yo te doy el privilegio, pero tú tienes que entregar tu corazón. Tú necesitas, yo necesito entregar mi corazón plenamente al Señor. Necesitamos abrir nuestro corazón y aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo, entender en nuestra mente, en nuestro corazón, que un día nosotros perdimos ese privilegio que a Adán y Eva se les fue dado de estar en la presencia de Dios. Recordemos que en Génesis nos dice que cuando el Señor viene y se presenta ante Adán y Eva, ellos, dice que ellos hablaban con el Señor, tenían privilegio de poder tener esa plática con Dios. Pero después de que el hombre peca, el hombre es echado fuera, el hombre pierde ese privilegio de tener esa plática con Dios cara a cara. Pero el Señor nos enseña que usted y yo somos privilegiados. Si aceptamos el sacrificio de Cristo, si aceptamos la justicia de Dios y tomamos, hermanos, en obediencia la palabra del Señor, el sacrificio de Cristo, y vivimos una vida agradable al Señor, también tenemos la oportunidad de ser parte de esta bendición. Qué privilegio tan hermoso tenemos. Vemos en la Escritura, estaba estudiando esta semana y miraba, hermanos, que una enseñanza y miraba también a un estudio que dice, en el propósito de Dios, cuando Dios crea o forma al hombre y es formado el cielo y la tierra, pero también hay otra palabra que dice, fue formado también
el infierno. En el propósito de Dios, Dios no formó el infierno para que usted y yo o el ser humano entrara ahí. En el propósito de Dios, Dios formó el infierno para Satanás y sus ángeles, para que ellos estuviesen allí. Lamentablemente, el ser humano en su pecado, en su desobediencia, día tras día camina hacia ese lugar, desobedeciendo a Dios, tratando de agradar todas las cosas que el mundo ofrece, todas las cosas que Satanás viene y pone al frente de nosotros, y olvidamos y dejamos este privilegio tan hermoso que Dios pone delante de nosotros. Dios no construyó el infierno para el hombre. Dios construyó el cielo. Dios formó el cielo para que el hombre, el ser humano, gozara de ese gran privilegio. Qué hermoso dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que un día usted y yo, si aceptamos a Cristo, le servimos a Cristo, vamos a poder no solamente mirar cara a cara al Señor, sino que vamos a poder andar por esas calles de oro, por ese mar de cristal que el Señor ha preparado para todo aquel que le sea fiel. Por eso miramos que el Señor nos enseña acerca de la justicia. Dios no va a juzgar al hombre injustamente. Dios va a juzgar al hombre en su justicia conforme nosotros hayamos caminado en la presencia de Dios. Es importante que hagamos conciencia de qué estamos haciendo en esta vida. Hoy en día miramos todo esto que está pasando, toda esta enfermedad. Nadie se quiere enfermar. Todos nos cuidamos, todos tenemos una precaución. Pero lamentablemente es un enemigo, una enfermedad que usted y yo no la podemos mirar, pero sabemos que está ahí alrededor. Sabemos que existe y que estamos expuestos. Hay pánico, hay miedo en la gente, hay un gran temor. La gente, mucha gente no sale de su casa, no sale del miedo y no quieren que la gente o que sus hijos ni siquiera se asomen a la calle por miedo. Pero déjeme decirle, con esto no digo que usted debe de andar en la calle, debe de andar allá haciendo de todo. No, cuídese, porque es importante obedecer las leyes. Por eso el Señor escribió en su palabra, nos damos cuenta que es necesario obedecer a Dios, porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos bendecidos grandemente. Pero así como en estos días estamos tomando precaución para cuidar, no enfermarnos, no caer en ese enfermedad o no tomar esa enfermedad, y tomamos precaución extra, ¿cuánto más debemos de tomar la precaución o debemos de tomar ese cuidado por un día estar en la gloria de Dios? Un día poder estar en la presencia del Señor. Yo creo que algo necesitamos hacer en esto. Necesitamos tomar cuidado de nuestra vida, analizar nuestra vida hoy en día que estamos viviendo. Debemos de analizar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué estoy haciendo para agradar a Dios? ¿Qué estoy haciendo para servir a Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho de ella? ¿Hacia dónde estoy caminando? Un día el Señor me llamará a cuentas. Un día yo estaré ante la presencia del Rey. ¿Cuándo? No lo sé. Quizás puede ser mañana, quizás más adelante, pero es importante tomar la precaución y el cuidado y analizar nuestra vida. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Si el Señor me llamase hoy en día a cuenta, ¿qué sería de mí?
¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Eso es importante, tomar precaución, porque si algo importa es la salvación de nuestra alma. Usted puede pagar miles de dólares yendo a un hospital, preocupándose por tener salud, pero déjeme decirle, por curar este cuerpo, un día este cuerpo no nos va a servir. Pero déjeme decirle que algo sí tenemos que cuidar, que es nuestra alma, porque nuestra alma, tarde que temprano, se va a presentar delante de la presencia de Dios y tendrá que dar cuentas de todo lo que hizo, de todo lo que Él caminó en esta tierra. Y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente trabajamos o caminamos para el Señor. Es importante que analicemos esto. Amigo, usted que nos ve, es importante que pongamos atención a todo esto, porque un día se va a cumplir la palabra. Miramos alrededor nuestro y la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que nosotros, hermanos, tenemos que poner cuidado porque el cielo y la tierra va a pasar. Un día todo tan hermoso que el hombre ha construido se va a terminar y va a terminar no siendo nada. Pero algo sí va a suceder, que vamos a ser presentados ante la presencia de Dios para dar cuenta de nuestra alma. Ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi amigo va a poder hacer nada por mí. Ese día, yo y Dios. Dios va a tomar frente a mí, yo voy a estar frente a la presencia de Dios y Él va a decir o va a juzgar mis acciones, sus acciones. Y ese día es mejor que le hayamos servido al Señor, porque si no, triste va a ser aquel gran día. Quiero leer esta escritura. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Aleluya. Dios es bueno. Dice de la siguiente manera, Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor nuestro. Es importante, aquí hay un punto muy importante y con esto quiero ir cerrando, tratar de cerrar. Hay algo muy importante que aquí nos enseña. La vida eterna, porque la paga del pecado, recordemos lo que leímos al principio, por cuanto todos pecaron, todos somos sacados o fuimos sacados de la gloria de Dios. Pero el Señor nos enseña aquí, porque la paga del pecado, o sea, quiere decir que en consecuencia de nuestro pecado hay un pago. Ese pago es la muerte de cada uno de nosotros. De este cuerpo tiene que morir. Este cuerpo tiene que terminar, el cual, si nosotros pensamos y miramos, ninguno de nosotros quiere llegar a ese tiempo. Yo no he mirado hasta el día de hoy personas o seres humanos, cada uno que diga, yo estoy contento porque el día de mañana me puedo morir. No hay uno. Cuando hablamos de la muerte o cuando alguien muere, hay una profunda tristeza. Pero así también cuando alguien es nacido, hay un regocijo, un gran gozo en nuestro corazón. Por eso le dice el Señor, en aquel tiempo, por causa del pecado del hombre, su pago
o el hombre, el ser humano, usted y yo teníamos que morir. Pero gracias a Dios que Él en su misericordia y en su justicia nos da a nosotros un privilegio hermoso. Mas Dios nos regala o nos da la dádiva de Dios es vida eterna. Pero no dice vida eterna en lo que tú quieras. No dice vida eterna en lo que tú busques, en lo que a ti te agrade o haciendo lo que tú quieras. Nos dice vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que si nosotros permanecemos fieles a Dios, si nosotros permanecemos firmes en el camino del Señor, creyéndole a Dios, recibiéndole, adorándole y caminando en la perfección de Dios o en ese camino que el Señor nos formó o nos puso a nosotros, nosotros llegaremos a esa mansión celestial. Cuando vamos a una ciudad, a un lugar, llevamos una dirección y somos guiados aún por el mapa, por todas las indicaciones. Y si queremos llegar, tenemos que respetar, tenemos que mantenernos y tomar, hermanos, tenemos que tomar ese cuidado en seguir esas direcciones, en seguir cada uno de esos pasos para poder llegar a ese lugar y poder disfrutar o hacer lo que tenemos que hacer en ese lugar. Dios nos formó con un propósito. Amigo, usted que nos ve, Dios tiene un propósito con su vida. En ese propósito que Dios tiene es de darle una vida eterna en Cristo Jesús. Si somos fieles al Señor y le seguimos en ese camino, Dios es justo y fiel y Él nos llevará seguros a ese lugar. Dios exige, o Dios a nosotros también nos pide, que así como cuando usted toma esa dirección y va a ese lugar, siguiendo cada uno de los pasos que le he dado, Dios también nos dio a nosotros una dirección. Pero nuestro destino no es en esta tierra. Nuestro destino que el Señor nos ha dado es de que nosotros podamos llegar al cielo, a ese lugar que fue preparado para nosotros, a esa mansión celestial, a esas calles de oro, a ese mar de cristal. Eso Dios lo dejó para nosotros y nos da en la palabra cada uno de los pasos con la dirección que nosotros debemos de tomar para llegar al cielo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que ha sido de bendición para ustedes hoy en este día, este mensaje, y escuche el mensaje y ponga en su vida qué está haciendo con su vida para agradar a Dios. Si el Señor viniese hoy, está listo. Si no, prepárese porque el Señor viene pronto. Dios les bendiga, Dios les guarde.